Universal y nuevamente con nosotros, y que agradecemos, Rebeca, a la técnica en agronomía, Leonor Robert, que se especializa en todo lo que hace afforestación en Rufino y la zona. Bienvenida, Leonor. Bueno, muchas gracias, buen día a todos. Bueno, Buen de nuevo día. contenta de estar acá. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Sí, todo bien. ¿Qué tema tenemos para hoy? Y hoy poda, que habíamos quedado el otro día pendientes, estoy tratando de sacar este tema porque bueno, es la época en la que todo el mundo sale a podar. Y ¿Qué bueno, tema, entonces, no? sí, Porque ¿qué hay tema? algunos que asesinan a las plantas. Sí, un poco es así. Por eso, bueno, quería contarles un poco. Bueno, me preguntaba Rebeca el tema de la época de poda, quería hablar un poco de época de poda. Y bueno, de sistemas de poda es un poco más complejo. Yo recién escuchaba al veterinario que habla de mascotas y bueno, lo ideal sería que hubiera gente especializada, pero bueno, no hay mucha gente especializada en poda. Así que bueno, por eso les quería contar un poco, bueno, el tema de la arboricultura, que es lo que se refiere a los árboles. Ha ido evolucionando mucho en las últimas décadas, hay gente que ha investigado mucho y bueno, y se ha llegado a la conclusión de que las viejas prácticas de poda deterioran mucho a las plantas. Bueno, lo podemos observar, o sea, salimos a la calle y vemos plantas que se han podado muchas veces o mucho y se deterioran y, o sea, los árboles son los seres vivos que más viven en el planeta, pero bueno, les hemos acortado mucho su vida. Así que bueno, por eso quería hablar un poco de poda. Después le voy a hacer una pregunta. Bueno, Después, le voy a dejar primero comente lo suyo. Bueno. Y después me va a decir a mí, uy, después te va a dar en un tema complejo. Yo se lo voy a adelantar, Rebeca. ¿Qué dijo el intendente municipal? Que en Rufino hay muchas plantas que se están poniendo amarillas por el tema de las plantas de silo, por los productos que utiliza. No sé si lo recordás. No lo recuerdo. Bueno, después es una pregunta que lo dejamos ahí. Sí. ¿Pero a qué se refería? ¿A las plantas en sí o a la planta? No. Por intermedio de la situación de las plantas, se llegaba a que en Rufino hubiera problemas con las plantas de los alrededores. En general, exacto. Sí, no, yo no he observado mucho, o sea, en realidad las plantas del arbolado público están en buenas condiciones hasta que se las poda o bueno, tienen un deterioro natural por la edad, pero no, yo la verdad que no he visto lo que sí he visto algunas plantas por ahí que las podan mucho y después sí manifiestan algún deterioro, pero amarillas no por no he ningún visto. Tipo de No, que pueda hay influir no. las plantas de silo con los productos. No creo. Por ahí en los campos sí se nota a veces el uso del 2,4-D que tiene deriva, que a veces es muy... Claro, es decir, cuando no usan, hay un producto que no es, o sea, que no tiene deriva y hay otro que sí. Y bueno, cuando se utiliza ese muy cerca de los cascos y eso se nota en las hojas un crecimiento desmedido y por ahí después se achicharran y se ponen amarillas. Pero yo acá la verdad que en el centro no he visto plantas amarillas. En época de plantas verdes no he observado. Puede ser que muy cerca de las plantas de silo hayan hecho algún estudio, no he escuchado nada, la verdad que... Sí, lo mencionó, no sé si en el mensaje... La apertura de la sesión sí, del consejo. creo que sí. Bueno, tendríamos que observar porque la verdad voy a que tratar no... de ser más concreto. Sí, el de dónde observó y por ahí quizás para poder empezar a hacer un estudio de ver qué pasa, sí, porque la verdad que sí puede ser que las plantas estén usando productos. Lo que pasa es que usan más productos por ahí insecticidas en las plantas de silo, no herbicidas. Los herbicidas por ahí sería deriva del campo, que ahí estamos hablando de otra cosa. Bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. Influye en el monte de los campos o en la vivienda donde hay gente, hacen quinta, hasta tienen, bueno, pollo, todo lo que hace a un campo, ¿no? Sí. Pero eso lo dejamos para otro día. Bueno, sí, porque yo quiero saber de la poda, de la si poda, podo, no podo, ¿y qué hago? Bueno, a ver, primero vamos a empezar, en realidad, la poda... Si te hago la pregunta, ¿tenés planta? No, me decís. No tengo planta. Bueno, en realidad la poda no es natural. La poda es algo que inventó el hombre como muchas cosas. El árbol naturalmente no se poda, o sea, solamente tiene un derrame lateral. El árbol en la naturaleza tiene o algo que le come un animal o se va tirando las ramas. A medida que va evolucionando en la edad, va quedando la copa un poco más derramada.
Pero la poda en altura, que es la que nosotros estamos acostumbrados a hacer, que se hace en todos lados, que es cortar las ramas que van hacia arriba, esa poda el árbol no la tiene naturalmente, por lo tanto no tiene un sistema de defensa para ese tipo de poda. El árbol tiene un sistema de defensa para la poda lateral. Es más, si uno mira el tronco, tiene un anillito de cicatrización pegado al donde inserta la rama, que ese anillo después cuando se sale o se cae la rama o la cortamos, cierra. En la poda en altura eso no cierra, o sea, esa herida queda abierta. Es lo que hacen por el tema de los cables. Claro, la exactamente. Cooperativa que va cortando para que no lleguen a tocar los cables. Ese tipo de poda se puede realizar, hay que hacerla pocas veces en la planta, nunca superar un 30% del tamaño o sea, nunca sacar más de un 30% de la copa de la planta, y tratar de no hacerla siempre en el mismo lugar, o sea, siempre ir bajando y subiendo la altura porque si no los árboles, no sé si ustedes han visto, los árboles que se podan siempre en el mismo lugar, desarrollan como un tocón, sería como un tumor en realidad. Sí. Entonces, bueno, eso no es muy lindo ni muy saludable para la planta. Así que, bueno, lo ideal es ir subiendo y bajando las alturas y dejar siempre, donde uno corta en altura, una rama que se llama tirasavia. O sea, dejar una rama con un cierto desarrollo y cortar pegado ahí para que el sistema de circulación de savia llegue hasta el extremo de la rama. Si no, nos quedan los famosos tocones, que esos tocones se pudren y, bueno, empiezan a ingresar a la planta algunos microorganismos, claro. A nosotros Silvia un sauce, ¿no? Sí, me dijo. Me comentó Silvia. Yo no lo vi todavía, pero me dijeron que una lástima porque estaba en la vereda y lo han... Sí, ese es otro tema que poda la cooperativa o algunas empresas que podan de un lado de la planta y no equilibran podando del otro lado. O sea, eso es muchas veces pasa con los cableados y eso. Por eso también lo ideal es elegir la planta adecuada para el lugar adecuado. En las ciudades es complejo por el tema del cableado, pero bueno, por ahí poniendo especies que son más aptas a la poda o más aptas o que no crezcan tanto. Pero bueno, eso es complicado. Y si no, también hacer las podas racionales. Nosotros tenemos muchas plantas. En el micro anterior usted mencionó de que había plantas que no eran para Rufino. Sí, correcto. Que no son aptas para el arbolado. No fue una elección muy buena la que se hizo para el arbolado de nuestra ciudad. Sí, en algunas calles, en otras hay plantas interesantes. Claro, pero hay una cantidad de plantas muy viejas también, ¿no? Sí, de muchos años. Sí, es que los árboles nos superan a todos en vida, o sea, no importa la cantidad de años, si el árbol está saludable y no lo han maltratado, son árboles buenos. Hay árboles que tienen miles de años. No es un tema la vejez del árbol. Si está maltratado y se deteriora y se pudre, sí, eso hay que tener en cuenta porque se puede caer, una tormenta lo puede tirar. Pero si el árbol está saludable, el árbol puede tener muchos años y estar perfecto. O sea, un árbol de 100 años te diría que es un árbol joven. Si lo dejamos... Yo con 60 y pico estoy... Nunca, discúlpame, ¿nunca te llamaron de la cooperativa como para dictar un curso o algo por el estilo? No, en realidad a mí no, pero trajimos nosotros, habíamos armado un grupo de amigos del arbolado y trajimos un curso y bueno, estuvo interesante. Vino una ingeniera de Casilda que trabaja muy bien en arbolado público y creo que fueron todos los medios y todo. Sí. Pero bueno, no, ahora no, sí, en la rural. Sí, en realidad lo ideal sería hacer cursos permanentes porque yo veo que los chicos, o sea, la gente de la municipalidad poda bien. Los empleados que tienen, si están bien conducidos y todo, están haciendo una buena poda. La poda que hace la municipalidad, que todo el mundo me pregunta por qué, se llama poda de refaldeo, que es la poda más correcta en realidad, que es levantar las copas sin tocar la altura para que pueda circular los autos y todo. Claro, porque hay gente que está muy enojada con la municipalidad, con el tema. No, la poda de refaldeo el año pasado yo expliqué, es la poda que se debe hacer. Es más, si uno va a una ciudad como Rosario, Buenos Aires, es la poda que se hace. O sea, las plantas llegan a la altura de los edificios, pero se podan de abajo para que puedan circular autos, camiones. Bueno, acá no tenemos colectivos, solamente en algunas calles, pero para que pueda circular y no lastimen a las plantas, porque si no también las van chocando y las lastiman. Pegando. Ese tipo de poda está bien. Eso lo veo con los distribuidores de mercadería que van pegándole a todas las plantas. A todas las plantas, sí.
esa es la poda que sería correcta hacer y tratar de evitar la poda en altura. Hay lugares donde no se puede porque, bueno, las plantas superan, si hay media tensión hay que podar en altura, pero bueno, como siempre, tratando de hacerlo lo más correcto posible. La mayoría de la gente de la cooperativa y la municipalidad ha hecho los cursos. Lo que pasa es que después en la práctica es complejo, o sea, tendría que haber un control, y yo lo que le estoy pidiendo a la municipalidad hace bastante es que contraten un ingeniero, o sea, alguien que controle y que haga una planificación del arbolado, porque el arbolado, o sea, si trabajamos todos los días, vamos a tratar de evitar muchas problemáticas que se dan por no haber un sistema de control y un proyecto en realidad. Y a la vez cada vecino cambia la planta de... Sí, frente, porque no hay... Pone lo que le gusta. Sí, no hay un ordenamiento desde el municipio, entonces cada uno pone lo que quiere. Sí, en realidad mucha gente no quiere plantas grandes, que yo creo que en eso se equivoca. Rufino tiene unas calles importantes, tiene 20 metros de ancho de calle, claro, lo cual permite un arbolado alto y de copas importantes. Claro, y veredas anchas también. Y veredas anchas, 5 metros de vereda es una maravilla para los árboles, y la verdad que si dejáramos, o sea, si hiciéramos una forestación ordenada con árboles grandes, se puede hacer. Bueno, Leonor, la escuchamos, no le preguntamos más nada, Rebeca. Ahora, ¿podemos podar o no podemos podar? Bueno, todavía no, esperemos que caigan todas las hojas. Bueno, las épocas de poda, en realidad todas las abuelas decían los meses que no tienen R. Pero en realidad lo ideal es respetar que la planta baje todos sus nutrientes y queden en el tronco y raíz. Entonces, ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando la hoja se cayó toda, en las plantas caducas. Después, bueno, vamos a hablar en otro momento de las plantas que conservan la hoja. Pero las plantas caducas, que son por lo general las que todo el mundo poda, y muchas veces las podan antes de que se caiga la hoja para que no se caiga la hoja. Pero así bueno, ahí estamos cometiendo un error muy grave porque le estamos quitando muchísimos nutrientes a la planta y energía. O sea, la planta después se queda con carencias para su nueva brotación en primavera. La planta, para brotar en primavera, necesita de muchísima energía y nutrientes. Si nosotros se los quitamos cuando le sacamos la copa y las hojas, estamos limitándola. Entonces, sí, hay que esperar. Hay que esperar. Yo creo que a partir de mayo, junio y julio. Y esta humedad, por tantas lluvias, en el campo de mis suelos, se están cayendo las plantas del ingreso, ¿no? Terrible, sí. Por tanta humedad, los pinos se caen. Las napas están muy altas. En realidad el tema de coníferas en toda esta zona yo lo vengo observando hace mucho, y bueno, he estado en viveros, voy siempre al director de la Escuela Agrotécnica de Venado Tuerto, que tiene un vivero, Uber, que él, empezaron ellos a investigar, y bueno, se está dando en casi toda la Argentina que las coníferas que se daban muy bien se están muriendo, porque en realidad hay un problema de hongos del suelo. Entonces, bueno, al estar las napas altas y se genera todo un sistema de humedad que genera hongos en el suelo. No sé si observaron, en el parque se murieron muchísimos cipreses. En los campos se están muriendo las viejas coníferas que todo el mundo ponía con mucho cariño y que estaban muy lindas. Sí. Ahora, al tener las napas tan altas, y el tema es que, por ejemplo, hay muchos periodos de mucha humedad y mucha sequía. Por ahí en la humedad no se mueren, pero cuando viene la sequía quedan con un sistema radicular muy precario y se mueren por falta de agua. Así que bueno, eso es todo un tema. En el caso de, por ejemplo, los paraísos sombrilla. Los paraísos sombrilla tuvieron otro problema. Hay un microorganismo que no me voy a acordar el nombre, estoy como ustedes con la señora. Sí. Microplasma se llama, que no es ni un hongo, ni una bacteria, ni nada. Es microplasma, que lo transmite un bichito que pica y se mueren. O sea, no hay solución no sé si ustedes han observado, hay muchos acá, hay pueblos que se les han muerto todos los paraísos. En el barrio sombrilla y todos. Murieron. Sí, es un tema complicado. En realidad, cuando uno ve una planta así, lo ideal sería sacarla para que no contagie, pero bueno, a veces cuando uno se da cuenta ya es tarde, porque se va poniendo amarillo y se seca y se muere. Eso pasó mucho. Creo que en Canals tuvieron un problema importante, que tenían mucho arbolado con paraísos y se murieron muchísimo. Sí, hará 4 o 5 años el barrio también quedó sin paraísos sombrillo. Murieron todos. Acá he visto algunos ahora que están apareciendo, que se están poniendo así de nuevo este año. Así que bueno, sí, ese es un tema. Por eso también el tema del arbolado es importante que haya variabilidad, o sea, no poner siempre la misma especie, porque si aparece una plaga, por ejemplo, si tuviéramos todo paraíso sombrilla en Rufino, nos quedaríamos sin plantas. Claro. Entonces, por eso también es importante, depende de la calle y el lugar, ir rotando con diferentes especies. Así que bueno,
Pero bueno, volviendo a la poda. Sí. Volviendo a la poda, bueno, está autorizado a podar todo el mundo, no todo el mundo, sino la municipalidad y todos a partir de que se caiga la hoja. Y después también es aceptable un periodo de poda en verano, que cuando la planta ya tiró toda la hoja y ya está completa, se puede hacer una poda de altura. Las podas de altura son ideales hacerlas en verano, porque la planta no reacciona y no tira tanto brote, o sea, esa poda me va a durar más tiempo. Si yo acorto las ramas en verano, la planta no se va a estimular tanto y no va a tirar tanto renuevo. Que no sé si ustedes han observado, cuando podamos, después al año siguiente la planta tira que todo el mundo dice qué linda se puso, es porque la planta reacciona para poder volver a adaptarse a su arquitectura, digamos, a poder volver a tener el mismo tamaño que tenía. No lo va a lograr, pobre planta, pero bueno, lo intenta. Así que bueno, por eso también es importante esa poda de verano tenerla en cuenta. Es más, ahora están autorizando la provincia, si uno le pide, lo hace. Y el año pasado hicieron los chicos de la municipalidad en el barrio Sibelia y en la calle Fresnos una poda de altura en verano y la verdad que funcionó bien, o sea, haciéndola con cuidado y todo, es una poda interesante para hacer este tipo de trabajos que por ahí no alcanzan en el invierno y aparte es más saludable. Las herramientas que se utilizan. Sí. Porque hay muchos que directamente, bueno, agarran una motosierra, sí. Distintos elementos. ¿Eso influye también en Sí, la influye. poda? Yo lo que veo es que mucha gente poda con el serrucho de madera. El serrucho de madera lastima muchísimo la planta. Hay un serrucho específico para cortar ramas ramas verdes, que es todo el mundo le dice el zapallero, que es un serrucho que corta para atrás. Como si fuera un zapallo. Ese serrucho es maravilloso, o sea, es el que mejor corta madera verde. Después, bueno, hay todo un sistema de tijeras. Lo que pasa es que son herramientas caras y que no todo el mundo las tiene, y la motosierra en realidad no habría que usar motosierra, porque lo ideal es podar ramas chicas, pequeñas, pero claro. bueno, a veces se supera. El tema de la motosierra es que no nos deja pensar, o sea, yo veo que yo cuando trabajaba con mis empleados subían y dale, claro, yo con la tijera voy despacio, claro. Lo ideal de la poda es acercarme, mirar dónde voy a cortar, qué tipo de corte voy a hacer, alejarme y después cuando voy podando ver, no romper la arquitectura. Cada árbol tiene una arquitectura, así como nosotros algunos somos altos, otros bajos, los árboles tienen una forma específica, respetarles esa forma en la poda. Pero bueno, a veces se complica. Pero bueno, y herramientas, lo ideal es usar las herramientas correctas. Y el tema de que hay que cortarlo en base a una ley provincial. Sí, la ley provincial es bastante seria y se aplica supuestamente en todos lados, menos, bueno, la gente que poda particular no, pero los municipios y eso tienen que respetar la ley. La ley dice que se poda en los meses de invierno, a partir de mayo hasta agosto. Después, bueno, especifica bastante bien. Yo tengo toda una folletería que es como un anexo de la ley, que viene para los tipos de corte, cómo trabajar la planta, que se le provee a las cooperativas, a los municipios. Se ha dado cursos también. Claro, ahora se ha brindado cursos ya el año pasado, me parece, en los nodos. O sea, claro. Porque antes la ley era para toda la provincia y eran, bueno, distintas regiones, distintos sistemas de plantaciones, ¿no? Sí, la ley también indica que los municipios tienen que mandar un informe en marzo de qué actividades van a realizar, qué forestación, qué extracción, en qué meses van a hacer la poda, qué tipo de poda. Pero bueno, eso sería lo ideal que se hiciera, porque organiza un poco las tareas también, que es mucho en realidad una ciudad para hacer la poda, y la gente aparte es ansiosa, o sea, si no llega a la municipalidad a podar, podan ellos. Claro, eso es lo que recomendamos. Claro, no cualquiera puede tocar una planta. Sí, yo veo ahora, por ejemplo, ya empezaron, el otro día vi unos aguaribay, que si el señor ojalá esté escuchando, no creo, podan, por ejemplo, cortan la rama, las ramas laterales las cortan como una percha, o sea, les queda como un pedacito que se llama tocón, que esos pedazos después se pudren y esa pudrición me entra a la planta. Entonces lo ideal sería eso, cortarlo pegado al tronco, queda más prolijo y aparte es más saludable para la planta. Leonor, nos queda un tema, el tema de los frutales.
Los frutales. Bueno, ese es un tema más complejo. Yo en realidad de frutales quería hablar en otra sesión. Lo pero dejamos bueno, para otro si minuto. ¿Puedo hacer la pregunta yo ahora? La pregunta. Bueno. ¿Se poda todos los años la planta o no? No, las plantas no necesitan poda. Ya sé, bueno, pero... La poda de refaldeo se hace cuando la necesitamos, la poda de altura de cable se hace cuando la necesitamos y tratamos de no podar. O sea, y si las plantas en realidad las poda todo el mundo, yo les expliqué el otro día, es por una tradición la gente. Claro, por eso aparte te se estimulan de una manera que la planta brota y parece que está divina, pero en realidad si analizamos su tronco y su estructura general está deteriorándose. Entonces por eso la poda es solo por necesidad. O sea, cuando voy a podar pregunto, ¿realmente es necesario? ¿Para qué lo voy a hacer? A veces necesito porque, bueno, una rama toca el cable o muchas veces la rama me toca la pared de la casa, el techo. Bueno, entonces voy a pensar cómo la corto, dónde, con qué herramientas. Un poco tenemos que plantearnos todo eso. Claro, porque vos ves gente que todos los años poda las plantas del y frente. poda en el mismo lugar. Sí. Sí. Eso por eso te preguntaba también. No es lo correcto ni lo ideal. Leonor, bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Leonor Robert.